Las características del lupus, como ustedes saben, el lupus es una enfermedad sistémica y es el prototipo de enfermedad autoinmune. Eh, Sigue, por favor. Se caracteriza porque produce autoanticuerpos. Sigue, dale nomás ya. Y no, pues, y tiene clínicamente hay síntomas y signos que son tanto constitucionales como los signos que dan la inflamación de uno o varios órganos, ¿no? Por eso es que es una enfermedad sistémica. Sí, sigue, por favor. Una característica es que tiene una morbilidad y mortalidad importantes, por lo mismo que compromete órganos vitales, pero también por el tratamiento que nosotros utilizamos. Siguiente. El curso clínico es muy variable. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, estos datos de acá son bien generales. La incidencia pico es usualmente entre personas de 15 y 40 años. Es característicamente predomina de mujeres en una relación de 5:1 o 15:1, dependiendo de la región, del país. Aquí en el país, hace algunos años se hizo un estudio de 10 años de pacientes con diagnóstico de lupus y teníamos un promedio de inicio de enfermedad alrededor de los 31 años y la frecuencia era 9 a 10:1, ¿no? O sea que es bastante frecuente en nuestro medio. En la población pediátrica y en adultos esta relación ya disminuye, llegando a ser a veces hasta 2:1. La incidencia y la prevalencia es muy variable tanto dentro de cada país como entre los países. Y ahora vamos a ver algunos datos sobre eso. Siguiente. Por ejemplo, estos son los datos de Estados Unidos, publicaron hace algunos años los autores en base a registros poblacionales en 4 estados y encontraron que la incidencia era de 4 a 5, 6 pacientes por 100.000 pacientes año y la prevalencia era de 62 a 84 por 100.000 pacientes año, ¿no? O sea, hay un rango importante. Encontraron también variación por grupo étnico y sexo, siendo más frecuente en pacientes negros, era menos en intermedios en hispánicos y asiáticos y era más baja la frecuencia en blancos. Y la mujer, la proporción mujer-hombre era también alrededor de 9:1, ¿no? 90% eran aproximadamente mujeres. Siguiente. Este es un estudio publicado hace poco tiempo en que lo que han hecho es tomado los estudios publicados a nivel global, a nivel de lo que haya publicado a nivel mundial, y hicieron eh, datos sobre incidencia global. Y miren la variación, entre 1.5 a 11.000 por 100.000 personas año. ¿Sí? La prevalencia global varió de 13 a 7.700 por 100.000 individuos. Y cuando uno va buscando en qué países tiene esa prevalencia tan alta, los países africanos tienen esa prevalencia tan alta. En este estudio, por ejemplo, no incluyeron a Perú, incluyeron de Sudamérica a países como Argentina, sobre todo, porque los estudios poblacionales no son fáciles de hacer. La tasa de incidencia y prevalencia en las poblaciones negras, hispánicas y asiáticas son considerablemente más altas que en la población blanca. O sea, esto sí fue similar a los estudios que encontraron ellos en Estados Unidos y en Europa también hay estudios de esto. Siguiente. Entonces hay una considerable variación de los estimados de incidencia y prevalencia y de la mortalidad entre las regiones geográficas. Y esto es debido a diferencias en etnias, en exposición ambiental, en el estatus socioeconómico, también en cuanto a la forma en que se hacen los estudios, ¿no? En los diseños de los estudios y en las definiciones que se utilizan con respecto a lupus, a las definiciones de caso, que no son uniformes. Y los autores recomiendan hacer estudios poblacionales en los países en desarrollo, sobre todo, para comprender la carga global de la enfermedad. Siguiente. El curso de la enfermedad típicamente es un curso crónico
y tiene un estadio preclínico en el que no hay manifestaciones clínicas, pero ya hay aparición de autoanticuerpos con un determinado perfil. Y en esa etapa preclínica tienen ustedes que comienzan a actuar ya factores ambientales y factores genéticos. Luego tiene una etapa clínica en la cual ya hay inflamación y se van comprometiendo los diferentes órganos. Eh, esta etapa clínica se caracteriza por exacerbaciones y remisiones en la cual se van comprometiendo distintos órganos, se van adicionando y se va produciendo daño por la inflamación que se va atenuando. Y por tanto hay comorbilidades como infecciones por el tratamiento usualmente. Además, estos pacientes tienen más propensión a infecciones, aterosclerosis por la inflamación constante que tienen y aparición de tumores por el compromiso inmunológico, ¿no? La vigilancia inmunológica que se altera. Siguiente. Esto es lo que les decía con respecto al curso de la enfermedad, que ya lo observó un médico muy reconocido a fines del siglo XIX, el doctor Osler, que decía que la enfermedad era recurrente, ya sea con la misma manifestación o con una nueva manifestación, o sea, con el compromiso de un nuevo órgano, ¿sí? O sea, un paciente puede iniciar su enfermedad con compromiso articular y dérmico, y puede estar así varios años y de repente aparece compromiso renal del sistema nervioso central o puede debutar con compromiso del aparato renal. Y en ese caso, usualmente el paciente va a los nefrólogos, ¿no? Bien, siguiente. En cuanto a la mortalidad, aún es inaceptablemente alta, dicen estos autores, porque es 2 a 3 veces mayor que la de la población general. Y esto es en este año que publicaron, porque una década atrás era 3 a 4 veces mayor que la población general, ¿no es cierto? O sea, algo se ha mejorado probablemente en el manejo de estos pacientes. Las enfermedades infecciosas y la enfermedad cardiovascular son las principales causas de muerte. Y aún sin el desarrollo de nuevas terapias, se piensa que la mortalidad puede reducirse mejorando la calidad del cuidado y enfocándose en las condiciones adversas que son remediables y que son específicas del lupus. Siguiente. Hazme un favor, oculta eso que dice dejar de compartir, porque no se ven completas las diapositivas. Gracias. ¿Qué factores influyen en la mortalidad del lupus? Obviamente la actividad de la enfermedad y la infección, sobre todo, y esto ocurre en estadios tempranos, ¿no? O sea que tempranamente cuando fallecen los pacientes con poco tiempo de enfermedad es porque el lupus no se ha podido controlar la actividad o porque hay infecciones, ya sea usualmente por el tratamiento que hemos dado. Otro factor de mortalidad es la gran severidad en el momento del diagnóstico, ¿no? Esos pacientes que empiezan con compromiso multisistémico, muy agresivo, el pronóstico no es muy bueno. Igual en los pacientes más jóvenes, la etnia ya lo hemos mencionado, el sexo masculino también, el estado socioeconómico bajo, estos pacientes tienen más dificultad para encontrar atención adecuada, si no tienen seguro, mm, existen varios factores. La mala adherencia al tratamiento, y este es un factor del paciente, que a veces se siente bien con lo que le dan y deja de tomarlo, o reduce la dosis, o tiene efectos secundarios y ya no quiere tomarlos. El inadecuado sistema de soporte al paciente, aquí estamos viendo pues lo del seguro, ¿no es cierto? Que es importante, pero no solo el seguro para las consultas, porque estos pacientes requieren un eh, enfoque multidisciplinario. No van a requerir solo al reumatólogo, van a requerir una serie de especialistas dependiendo del órgano comprometido, psicólogos algunas veces, trabajadoras sociales, enfermeras obviamente, etcétera, ¿no? Nutricionistas. Y la educación limitada del paciente. Pacientes que tienen menos instrucción probablemente no entiendan bien las indicaciones que le da el médico y esto también hace más difícil el control de la enfermedad. Siguiente. Siguiente, vamos a ver, hablar sobre un poco sobre la etiopatogénica
Y en este caso veremos sobre los factores genéticos. Típicamente ya hemos visto que ciertos grupos raciales tienen una predisposición a desarrollar estas condiciones. La deficiencia congénita de los genes es rara, cuando, o sea, de un gen específico es raro, pero por ejemplo, cuando hay deficiencia congénita de un gen del complemento, este se asocia fuertemente con lupus, pero en la mayoría de los pacientes lo que se hereda de una forma poligénica, ¿no? No es un gen que produzca el lupus, ¿de acuerdo? Son varios genes que están involucrados en distintos aspectos de la respuesta inmune, sobre todo. Siguiente. Por ejemplo, que en los genes de la región HLA, que son los genes del complemento de la vía temprana del complemento C4 y C2, tienen tendencia a desarrollar una enfermedad muy, muy tempranamente y muy típica de lupus. Y en ausencia del complemento, ¿qué pasa? Las células apoptóticas persisten y esto estimula la respuesta de los autoanticuerpos. Igual los genes relacionados con la depuración y procesamiento de inmunocomplejos, si está alterado, también se van a formar. Estos inmunocomplejos van a persistir, no se van a depurar. Asimismo, los genes que están relacionados con la señalización de los TLR, los Toll-like receptors, y del interferón alfa, que tienen que ver con la inmunidad nativa, ¿no es cierto? Asimismo, los genes relacionados con la traducción de la respuesta inmune o de la señal inmune en las células T y B. Estas dos últimas ven ustedes cómo tanto la respuesta inmune innata como la adquirida están involucrados en la patogénesis del lupus. Siguiente. Entonces, cuando las interacciones genéticas con los factores ambientales, en especial exposición a la luz ultravioleta y a infecciones tipo virus de Epstein-Barr y factores hormonales, esa interacción puede iniciar la enfermedad, resultando en una disregulación inmune a nivel de las citoquinas, las células T, las células B y los macrófagos. Siguiente, en este dibujo se puede más o menos visualizar esto. Ven arriba los factores ambientales, los genes, la infección y los rayos que van interactuando. Y como hemos mencionado, ya hay una activación aberrante de las células T y B, y se inicia la vía del interferón, se depositan los complejos autoinmunes. Igualmente, cuando hay netosis, hay una deficiente descarga o clearance, depuración de los autoantígenos, igualmente ya hay problemas. La epigenética funciona sobre todo con la metilación del DNA y últimamente se está viendo también la acción del microbioma, ¿no es cierto? Muy bien, siguiente. Aquí está por un lado la inmunidad innata y por el otro lado ven ustedes la inmunidad adquirida, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente tiene que ver con la predisposición genética y la interacción con los factores ya sea ambientales, etcétera, y hormonales. Lo que mencionamos que hay una depuración defectuosa de las células apoptóticas y la exposición de los ácidos nucleicos va a llevar obviamente a que se quieran eliminar y va a haber problemas. Se activan las células dendríticas plasmacitoides y las mieloides, plasmacitoides en la inmune, las mieloides ya para la adquirida. Y igualmente va a haber el interferón tipo 1, se va a producir y esto va a estimular. Ahora vamos a ver un dibujo del sello del interferón. Va a estimular a las células dendríticas mieloides, la presentación a las células T, la activación de las células B, liberación de todas las citoquinas, etcétera, y eso ya trae el problema. Siguiente, pero es importante que conozcan esto porque estas vías después la comprensión de estas vías es lo que ha llevado al desarrollo de moléculas que bloquean en determinados sitios y puede esto, y de hecho lo ha hecho ya, utilizarse estos medicamentos para poder controlar las enfermedades autoinmunes en general, ¿no? Bien, siguiente. Bueno, esto simplemente es un recordario de cuáles son los factores ambientales que se toman en cuenta.
El estrés, esto lo ven ustedes repetidamente, provoca cambios neuroendocrinos. Los agentes infecciosos por una serie de mecanismos pueden perturbar la inmunorregulación, la luz ultravioleta produciendo inflamación y daño tisular, la dieta, que puede estar, y esto aquí tiene que ver mucho también el microbioma, producen mediadores inflamatorios, y las drogas, hay drogas que pueden producir modificación de la respuesta celular y de la inmunogenicidad de los autoantígenos. Siguiente. Un resumen de lo que son las alteraciones inmunológicas. Recordando, respuesta inmune innata y adaptativa comprometidas, ¿sí? Apoptosis defectuosa, exponiéndose los antígenos de los nucleosomas. Activación de células T y B autorreactiva. Depuración defectuosa de complejos inmunes. Hiperreactividad de las células B con hipergamma globulinemia. Aumento de la activación de neutrófilos y del fenómeno de la netosis. Proporción de TCD4 y CD8 incrementada. Reducción de interferón alterada, respuesta de interferón alterada, producción de autoanticuerpos, metilación del DNA, ¿no? Este es un resumen de lo que hemos conversado. Siguiente. Bueno, esto lo saben ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos de daño tisular? A ver, es que para descansar un rato mi voz, quisiera que alguno de ustedes voluntariamente me diga qué mecanismos de daño tisular conocen. A ver, voluntarios. Doctora, A ver, Lidia. sí, sería quizás este mediado, o sea, como una respuesta inflamatoria y la activación del sistema inmunitario en el cuerpo. Claro, pero cuando les han hecho las clases de inmunología, les hablan de unas reacciones de hipersensibilidad, que son la forma de producir daño tisular, porque no es la respuesta normal. ¿Cuáles son? Estoy segura que se lo recuerdan de memoria. A ver, del Castillo. Se refiere a una hipersensibilidad que cause daño, ¿no, doctora? Sí, a eso me refiero. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Yo estaría pensando en una hipersensibilidad No, tipo te escucho 3. con bastante eco. Yo estaría pensando en una hipersensibilidad tipo 3. A ver, ¿alguien más? No le he escuchado. A ver, Ángela. Exactamente, son los mecanismos de daño tisular. Perfecto. Entonces, en esta enfermedad tienen ustedes estos mecanismos, ¿no? La unión directa del anticuerpo al tejido blanco, que sería un tipo 2, ¿no es cierto? Y un daño mediado por complejos inmunes. Siguiente. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo funciona este mecanismo de unión directa del anticuerpo al tejido blanco. Esto ocurre, por ejemplo, en el lupus neonatal. ¿Por qué? Aquí dice IgG materno atraviesa la placenta. ¿Sí? O sea, el anticuerpo, si es de la clase IgG, atraviesa la placenta y le va a producir daño al feto cuando nace. ¿De acuerdo? En el momento del nacimiento. Las células se une a las células apoptóticas en desarrollo del nódulo auriculoventricular o los queratinocitos irradiados, y esto produce este problema. Anticuerpos antiglóbulos rojos, la anemia hemolítica o la plaquetopenia son producidos por este mecanismo. Los anticuerpos antiperribosomal atravesando la barrera hematoencefálica también producen daño por este mecanismo. Y los famosos anticuerpos antifosfolípidos que se unen a los fosfolípidos que están expuestos en el trofoblasto y pueden producir pérdida fetal. Siguiente. En el caso del daño mediado por complejos inmunes, como bien dijo su compañera, en el tipo 3
por activación del complemento puede ocurrir o también por activación del receptor FC. Siguiente. Esta es la vía del complemento. Ya. A ver, regrésala. Antes que ya la miraron. ¿Por cuántas vías se activa el complemento? ¿Cuáles son? Es la vía clásica, la de las lectinas y la alternativa. Así es, la siguiente. Aquí tienen sus 3 vías. Tienen que revisar sus clases de inmunología porque por eso es que esa clase se hacen primero, ¿no? Para que después ya solamente apliquen ciertos conocimientos de ahí. O sea, por qué se van produciendo las cosas en la medida que vamos teniendo el conocimiento. Les decía yo que cuando hay deficiencia de las fracciones del complemento iniciales, de los complementos iniciales del complemento C1, C4, C2 sobre todo, y no funcionan bien, entonces va a haber problemas con la depuración de células apoptóticas. Por eso es que esas deficiencias congénitas de estas vías tempranas van a producir un síndrome muy parecido al lupus. Estas son en la vía clásica, ¿no es cierto? Y además, tanto por la vía clásica como por la vía alterna, se activan estas anafilatoxinas C3A y C5A, que miren qué función tienen, producen inflamación. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente. En el caso del daño mediado por el receptor de FC, o sea, no por el complemento, sino por receptores FC, tienen ustedes, por ejemplo, acá los complejos inmunes de DNA y los complejos inmunes de otros antígenos, como las pequeñas ribonucleoproteínas. Entonces, en ese caso, el receptor FC atrapa, ¿sí? A estos antígenos unidos a su anticuerpo. Y estas son las células dendríticas plasmacitoides que tienen este receptor para estas moléculas. Entonces, una vez que ingresa estas moléculas por endocitosis, van a activar a los receptores, los toll-like receptors, y esto va a producir la liberación de citoquinas inflamatorias, principalmente el interferón tipo 1. Siguiente. También puede ser que esto lo han visto ustedes sobre todo en la reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no es cierto? En las cuales las células CEVAD y los fagocitos también hacen este daño mediado por receptores FC y también liberan citoquinas proinflamatorias cuando se activan estas células. Siguiente. ¿Qué, qué células tienen sensores del sistema inmune para los productos? Perdón, a ver, ¿qué células tienen estos receptores Toll-like? Los monocitos, las células dendríticas mieloides, las células dendríticas plasmacitoides, las de células dendríticas para CD8 y CD11B, ¿no? Y aquí están las linfoquinas que se van liberando, las interleucinas 12, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, el interferón tipo 1, etcétera, dependiendo de la célula que capte a estos toll-like, que tienen estos toll-like receptors. Bien, siguiente. Y esos sensores que tienen estas células son importantes para defendernos de los virus y de algunas bacterias. Por eso es que esto interviene en la inmunidad innata, ¿no? Este es el sello que le llaman la, eh, del interferón tipo 1 en el lupus eritematoso sistémico. ¿Alguien puede interpretarme esta diapositiva? Miren ustedes, aquí dice controles, aquí dice artritis reumatoide y aquí dice LES. ¿Qué significa eso? Dice SLEDAI. A ver, ¿qué significa esa diapositiva? ¿Alguien se anima a interpretarla? A ver, Llovera, ¿qué le llama la atención? No me diga que nada le llama la atención.
Bueno, pero se ve más marcado en la parte del medio. La expresión me imagino que está aumentada. Así es. Miren ustedes, SLEDAI es, que es un índice de actividad de lupus. Entonces, en este espacio están los sueros de pacientes con lupus activo, ¿sí? Acá están los pacientes con artritis y acá están los controles normales. Entonces, se ve claramente cómo los pacientes con lupus activo tienen este sello del interferón tipo 1, o sea, han liberado, ¿no? Bastante interferón tipo 1. Y aquí está, o han expresado, es realmente la terminología. Esto es prácticamente nada, acá es una captación leve o una expresión leve y aquí es una expresión muy marcada. Entonces, cuando esto se ha descubierto, que ha sido en este siglo probablemente se ha determinado más claramente, esto está publicado en el año 2003. Ya la gente se abocó a estar produciendo anticuerpos contra el interferón para ver si esto funcionaba, ¿no? Y recién hace en el año 21 se ha aprobado el uso de interferón para determinados pacientes. O sea, ven cómo tarda primero y cómo el conocimiento de la parte patogenética ayuda a que después se pueda ver cómo se puede controlar la enfermedad. Siguiente. ¿Qué especificidades tienen los anticuerpos del lupus? Van dirigidos los anticuerpos contra los antígenos del nucleosoma. Aquí están fundamentalmente el anti-DNA de doble cadena y el antihistona. Luego tienen las especificidades dirigidas contra las cadenas del ácido ribonucleico y el DNA desnaturalizado, ¿no? Aquí están todas estas que son el anti-SM, anti-RNP, anti-RO, anti-LA, antirribonucleoproteína. Y por último tienen las que van dirigidas al fosfolípido de la membrana celular, sobre todo la fosfatidilcerina, y aquí se forman los anticuerpos antifosfolípidos. Siguiente. ¿Cuáles son los que se ven más en lupus? El anti-DNA nativo de doble cadena, en un 40% de pacientes lúpicos lo tienen. El anti-DNA de una sola cadena, o sea, el desnaturalizado, lo tienen más pacientes. Los dirigidos contra las histonas, también un buen grupo de pacientes. Los dirigidos contra la LSM, solamente un 30%, pero este anticuerpo se considera muchas veces un marcador. Cuando está presente en pacientes con lupus, perdón, cuando está presente en pacientes que tienen cierta clínica, hay que pensar en lupus, ¿no? Luego tenemos los dirigidos contra el uracilo 1 ribonucleoproteína. El antígeno blanco son las pequeñas nucleoproteínas y te dan un tercio de pacientes con lupus. Alguien que apague su micro. Del Castillo se le escucha mucho eco. Siguiente, por favor. Bueno, el anti-SSA, el anti-SSB-LA y el anti-SSA-RO también la tienen muchos pacientes con lupus. Y el ribosomal un 10%. Siguiente. Ahora veamos la clínica. Siguiente. Esta es una tabla muy general que yo pude compilar y el 77% de pacientes tienen síntomas constitucionales no específicos. Ahí están el malestar, la fiebre, a veces pérdida de peso, astenia, ¿no? O sea, nada específico. Parecen inclusive enfermedades infecciosas. Hay pacientes que tienen fiebre de causa no determinada por semanas o meses y no se llega al diagnóstico hasta después de algunas semanas o meses. Las artralgias y o artritis es con mucho la manifestación clínica más frecuente, específica, bueno, no digamos específica, pero la más frecuente, ya que nos enrumba hacia un problema reumático, ¿no? Esta es la variación, 85 a 63% dependiendo de las estadísticas. Luego viene el compromiso de piel y mucosas
el compromiso de las serosas, la nefritis altamente se compromete. El problema está en que dependiendo de la manifestación va a ser muy típica o no. El compromiso neurológico, las linfadenopatías y las manifestaciones de vasculitis. Siguiente. Miren, fiebre, hasta un 40% de pacientes, pérdida de peso, anorexia. La astenia se ha reconocido como un síntoma muy, muy frecuente de lupus y muy difícil de controlar. Hay pacientes que ustedes los tienen con un SLEDAI negativo o muy bajo. El paciente no tiene compromiso de un órgano importante, está en remisión aparentemente y la paciente se queja de astenia. Y es un síntoma tan molesto que a veces les impide realizar sus actividades de la vida diaria, ¿no? Siguiente. Vamos a ver las manifestaciones clínicas mucocutáneas que son más específicas de lupus. Aquí tenemos manifestaciones agudas, subagudas y crónicas. Entre las agudas está, obviamente, el rash malar en alas de mariposa, un eritema generalizado, lesiones bulosas y la fotosensibilidad que hay que cuidar a estos pacientes con respecto a la exposición al sol. Dentro de las manifestaciones subagudas está el lupus eritematoso subagudo cutáneo y que típicamente tienen este anticuerpo, el anti-RO. Y las manifestaciones crónicas dentro de las cuales está el lupus discoide, que puede ser localizado o generalizado. Siguiente. Dentro de las no específicas están la caída de cabello, paniculitis, las lesiones en las membranas mucosas, aftas urticarias, lesiones vasculíticas, livedo reticularis, fenómeno de Raynaud. ¿Por qué? Porque estas se ven en otro tipo de patologías también. Siguiente. Aquí tenemos un rash facial típico de esta niña que tenía lupus en áreas, esas lesiones. Miren ustedes ese eritema, cómo respeta el surco nasogeniano y cómo también se le compromete el pabellón auricular. Siguiente. Ese es un rash diseminado que puede parecer un rash debido a drogas, ¿sí? Y a veces parece un rash de tipo sarampionoso y el lupus da esto. Siguiente. Caída de cabello. En este caso es una caída de cabello difusa, pero además tiene lesiones por una infestación que se le ha metido a la cabeza por una tiña, ¿no? Es un parásito. Siguiente. Livedo reticularis, que se pone de manifiesto sobre todo cuando están las piernas colgando en bipedestación. Siguiente. Lesiones vasculíticas, o en este caso esta paciente realmente padecía vasculitis en esta paciente, pero esto tenía lesiones como un rash purpúrico. Siguiente. En cambio acá sí, en la misma paciente tenía estas lesiones vasculíticas, ahí eran costras ya que se habían formado, ¿no? Siguiente. Esta es una gangrena digital en una paciente muy joven, tuvo 16 años. Y ven cómo se va circunscribiendo ahí la lesión gangrenosa en el dedo, ¿no? Siguiente. Igual le pasó en el pie. Finalmente se cayó esa zona gangrenosa, no hubo necesidad de hacer una cirugía felizmente. Y la paciente se recuperó, pudo terminar sus estudios universitarios y pudo ejercer. Siguiente. Es un lupus discoide en un paciente hombre, raro. Él debutó con lupus discoide y el lupus discoide tiene el gran problema, a diferencia del agudo, que cura dejando cicatriz, ¿no? Se pierde el tejido celular subcutáneo y deja cicatrices. Y en este caso, agravando el asunto, todavía se hiperpigmentaba. Entonces, la apariencia es bastante difícil para el paciente. Siguiente.
Esta es una foto de un lupus cutáneo subagudo. En este caso, las lesiones subagudas son como lesiones en anillo, ¿no? Solamente se ve la parte circinada y la parte del centro aparentemente está bien. Y si a estos pacientes le toman una biopsia y le hacen una inmunofluorescencia directa, es lo que se llama la banda de lupus. Ven ustedes ahí en la unión dermoepidérmica cómo hay los complejos inmunes que se han depositado y por eso se ilumina así con la inmunofluorescencia. Siguiente. Las manifestaciones musculoesqueléticas que hemos dicho que las artralgias y artritis es lo más común. De hecho, pueden debutar de esta manera y ser catalogados como artritis reumatoide y ser tratados como si fueran artritis reumatoide algunas veces por algunos años. El compromiso de los tendones es otra manifestación muy frecuente en lupus. Condritis, osteonecrosis y compromiso muscular con miositis. Siguiente. Vean estas manos. Hay un ligero sinovitis en las interfalángicas proximales, en una de las muñecas también, que ya le ha producido hipotrofia de la región de la muñeca. Un ratito ya esto lo voy a cortar, no le hagan caso. Siguiente. En lupus ocurre lo que se llama artropatía de Yakut, que es lo de abajo. Arriba tienen una artritis no erosiva típica de lupus y en la parte inferior tienen esto que se llama artropatía de Yakut, en la cual ustedes externamente puede parecer una artritis reumatoide porque ven deformidades, parecen dedos en cuello de cisne. Sin embargo, cuando le toman las radiografías, no hay disminución de espacio y las subluxaciones son reductibles. Ustedes le pueden enderezar los dedos al paciente moviéndole los dedos, ¿no? Con sus manos. Siguiente. Condritis, usualmente sobre el pabellón, en el pabellón auricular, la zona que tiene cartílago, se inflama con mucho dolor. Siguiente. Osteonecrosis en la rodilla. Siguiente. Osteonecrosis en la cabeza femoral, que puede ser tanto por la enfermedad como por el corticoide que le damos a veces a los pacientes. Siguiente. Compromiso pulmonar puede afectar la pleura, puede afectar el pulmón propiamente, produciendo una enfermedad pulmonar intersticial, neumonitis lúpica, hemorragia pulmonar difusa, que es muy severa, o hipertensión pulmonar. Siguiente. Tenemos aquí una paciente en la UCI con una hemorragia pulmonar. Estos pacientes usualmente terminan en la UCI. Siguiente. Esta es una radiografía que mostraba lo que le llaman a veces síndrome de pulmón encogido. Si ustedes examinan a estas pacientes, encuentran la parte basal del pulmón con maciez y no pasan los ruidos pulmonares. Entonces da la impresión que tiene derrame, pero le toman la radiografía y no hay derrame. Lo que sucede es que por disfunción del diafragma, el diafragma ya no, a la inspiración no baja, sino se queda arriba. Y eso produce dificultad respiratoria también, ¿no? Es importante hacer el diagnóstico diferencial. Siguiente. Aquí un caso de pleuritis, derrame pleural. Siguiente. Deben tener en cuenta si hay un derrame pleural bilateral, piensen en lupus. Cuando hay un derrame pleural unilateral, descarten infección, sobre todo tuberculosis en nuestro medio, ¿no? Dentro de las manifestaciones cardiovasculares hay compromiso de las tres capas que tiene el corazón: pericarditis, miocarditis, endocarditis. Hay enfermedad de las arterias coronarias dando arteritis o enfermedad arteriosclerótica. Puede haber alteraciones de conducción con arritmias y bloqueo aurículo-ventricular congénito. Puede haber lesiones vasculares con vasculitis cutánea, Raynaud, trombosis arterial o venosa. Denme un minuto que esta sí es una emergencia. ¿Ya?
Disculpen. Siguiente, por favor. Una pericarditis. Siguiente. Aquí esta paciente se le encontró endocarditis, engrosamiento de las válvulas. Sí. Siguiente. Manifestaciones gastrointestinales. El problema es determinar si las manifestaciones gastrointestinales son por lupus. Aquí el diagnóstico diferencial es difícil. Puede haber enfermedad esofágica, vasculitis mesentérica. ¿No puede quitar esa sombra que hay ahí? Puede haber enfermedad inflamatoria intestinal o puede haber pancreatitis. Vamos a ver una siguiente. Este es el caso de una paciente niña que llegó con diagnóstico de lupus, ya hizo un cuadro agudo, de abdomen agudo. Se le trató durante 2 o 3 días como si fuera un abdomen agudo que pudiera tratarse eh, clínicamente. Sin embargo, por no responder, se lo operó y lo que se encontró fue una pancreatitis. ¿Sí? Siguiente. Compromiso renal. Aquí recuerden esto, ¿no? El tipo y severidad de la enfermedad renal no guarda relación con la presencia de manifestaciones extrarrenales que pueden ser, si existen, pueden ser leves o severas. Por eso les decía que hay pacientes que inician enfermedad con compromiso renal nada más, ¿no? Entonces, por eso es que los nefrólogos deben estar al tanto en una mujer joven con compromiso renal, descartar lupus. Siguiente. Obviamente el edema a veces es una de las manifestaciones por las que el paciente recurre al médico. Siguiente. Síndrome nefrótico. Siguiente. La proteinuria es una pregunta que ustedes deben hacer a los pacientes cuando hacen su ampliación de anamnesis, cómo es la orina, si tiene espuma. Siguiente. Esto no nos vamos a entretener porque eso se los enseñan en nefrología, pero esta clasificación está establecida, es una clasificación abreviada de la nefritis lúpica de la Sociedad Internacional de Nefrología, ¿no? Y tiene 6 clases. Hay una mesangial con cambios mínimos, hay una mesangial proliferativa, focal, difusa, segmentaria global, que es la típica de lupus, la tipo 4, la membranosa, inclusive a veces se mezclan estas dos, y hay una que es esclerosis avanzada. A veces el paciente tiene apenas 1 o 2 meses de enfermedad y le hacen la biopsia y tiene esclerosis muy avanzada. Siguiente. Lo importante en la nefritis lúpica es detectar si tiene actividad o si hay datos de cronicidad, porque el tratamiento va a depender de ello. ¿Cuáles son los datos que hablan de? Hay un índice de actividad para ello. Y los datos son que haya proliferación celular, necrosis fibrinoide o cariorrexis, crecientes celulares, trombos hialinos, asas de alambre e infiltrado intersticial. Siguiente. En cambio, de cronicidad se habla cuando hay esclerosis del glomérulo, cuando se encuentran crecientes fibrosas, cuando hay fibrosis intersticial y atrofia tubular. Aquí ya no vamos a ser tan agresivos tratando de bajar inflamación porque es absurdo ya para el riñón. Estamos hablando. Siguiente. Un ejemplo de una glomerulonefritis membrana proliferativa, ven bastante proliferación, ¿no? Y la membrana basal como está tan delimitada. Siguiente. También hay manifestaciones oftálmicas. Aquí vemos los cuerpos citoides cuando hay compromiso de la retina por vasculitis, ¿sí? Y esto tienen que ustedes, cuando hacen su examen físico de un paciente, vean el fondo de ojo, porque si le inician tratamiento, estos cuerpos citoides desaparecen rápidamente. Y si esperan que se, se haga efectiva una interconsulta al oftalmólogo en 3 o 4 días, de repente ya no las ven. Siguiente. Compromiso neurológico. En, Ahí las manifestaciones neuropsiquiátricas propiamente del
del sistema nervioso central que pueden ser difusas o pueden ser focales. Dentro de las difusas está el síndrome orgánico cerebral y dentro de las psiquiátricas está la psicosis y la depresión, pacientes que pueden también debutar con psicosis y depresión y ser lupus, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Y dentro de las manifestaciones focales, neuropatía craneal, el ACV, la mielitis transversa, desórdenes de movimiento, a veces tienen movimientos coreiformes estos pacientes. Siguiente, puede haber convulsiones, todos los tipos que les han enseñado en neurología, y otras manifestaciones son la cefalea, meningitis aséptica, el pseudotumor cerebral, hidrocéfalo a presión normal. Vean que aquí el diagnóstico diferencial es sumamente importante y difícil en el compromiso del neuropsiquiátrico. Siguiente. Hay neuropatía periférica también. Puede haber polineuropatía sensorial, mononeuritis múltiplex, síndrome de Guillain-Barré. Esa foto que les enseñé de la paciente con gangrena en el pie hizo una mononeuritis múltiplex como cuando debutó. También puede haber neuropatía autonómica, ¿no? Y un síndrome miasténico. Siguiente. Sin embargo, pueden haber manifestaciones neuropsiquiátricas no lúpicas por infección, por drogas, ya sea porque nos pasamos de las dosis, los antiinflamatorios pueden producir, corticoides obviamente, los antimaláricos, azatiopinas. Miren, las mismas medicinas que utilizamos para tratar la enfermedad pueden dar estas manifestaciones. Puede ser también por hipertensión arterial, por compromiso de un riñón, compromiso importante, el riñón dando uremia, y las condiciones metabólicas, condiciones tiroideas pueden producir manifestaciones neuropsiquiátricas que no son debidas al lupus. Siguiente. Bueno, microinfartos que puede ser completamente inespecífico o de apariencia normal en pacientes mayores. Siguiente. Ayuda diagnóstica. ¿Qué utilizamos para ayudarnos? Siguiente. En cuanto al laboratorio, ya hemos dicho que hay anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. O sea, un hemograma nos ayuda mucho. Puede haber anticoagulante lúpico, VDR falso positivo, TTP prolongado, ¿no? Antiguamente el FDR falso positivo era un dato de laboratorio y era un problema porque no se sabía si era sífilis o lupus y había que hacer el diagnóstico diferencial. Complemento sérico disminuido, siguiente. Y por supuesto la presencia de anticuerpos antinucleares, sobre todo el anti-SM, el anti-DNA y las células LE que ya no se usan porque ahora es muy sensible y muy específico el ANA. Siguiente. Paciente con trombocitopenia por lupus. Siguiente. Siguiente. Esto es simplemente un recuerdo histórico de cómo se ven las células LE. ¿Alguien me dice si se pueden ver las células LE en la sangre del paciente? A ver, ¿quiénes dicen que sí? Levanten la mano todos los que dicen que se puede ver las células LE en la sangre del paciente. Y quienes dicen que no, a ver, levanten la mano. Bueno, quiere decir que los 26 alumnos que están conectados no están ausentes. Se han ido a almorzar. Yo veré, dime si es cierto lo que estoy diciendo. No es así. Pero entonces dígame, esto no se califica, así que apuesten. Doctora, sí se ve, bueno, es el polimarrón nuclear que se ve ahí, ¿verdad? Claro. Mi pregunta ha sido, esta es una célula LE y muy bien dices que este es un polimorfo nuclear que ha fagocitado esta sustancia eosinofílica y que tiene el núcleo
típico del polimorfo nuclear rechazado a la periferia. Esta es la imagen típica de una célula LE. Muy bien. Mi pregunta era si esto lo veo yo en la sangre del paciente. O sea, si yo quiero ver, yo pido célula LE y, y lo miro al microscopio y veo la célula. Bueno, por lo que yo tengo entendido, se puede ver más que nada en líquido sinovial. A ver, no. Las células LE se forman ¿por qué? Siguiente, por favor. Se forman ¿por qué? Porque hay un anticuerpo, ¿no es cierto? Que se ha dirigido contra el material nuclear. Y en presencia de del complemento, el polimorfo nuclear se come todo esto. Cuando el anticuerpo actúa, fagocita el material nuclear, nucleosoma, qué sé yo, lo que hay en el núcleo, este, cambia de constitución, obviamente, cambia de color, cambia de forma, y en presencia del complemento es fagocitado por los polimorfos nucleares. Esto es un fenómeno in vitro. Esto no lo ven ustedes en la sangre circulando, ¿sí? Este es un fenómeno in vitro. Pueden encontrar este núcleo alterado por el anticuerpo, lo pueden encontrar en los tejidos, pero la célula LE solamente es un fenómeno in vitro. Ustedes lo que le mandan al laboratorio es el suero del paciente que contiene los anticuerpos. Entonces, el tecnólogo lo que hace es enfrenta esto, ¿sí? En presencia de complemento, lo que hace es, se supone que tiene los leucocitos, esos los agita bien, se destruye, sale lo que tiene en el núcleo, eso actúa con el anticuerpo que está en el suero y en presencia de complemento ocurre este fenómeno. O sea, para información, a pesar de que ya ustedes no piden células LE, sí es interesante como historia conocerlo, porque esto fue lo que ayudó prácticamente a fines de los años 40, 1949, 50, fueron descubiertas por Hargraves en los pacientes con lupus, precisamente en la médula ósea de los pacientes con lupus, ¿sí? Este fenómeno se pudo producir en el laboratorio y entonces las células, le llamaron células LE. Muy bien. Abajo están viendo entonces lo que ocurre cuando más bien ya se fija el anticuerpo y lo que se hace es, se, se usa un compuesto de un anticuerpo que está marcado con fluoresceína para que se iluminen los núcleos. Siguiente. Y estos son los famosos anticuerpos antinucleares. Ven ustedes aquí el patrón homogéneo, se tiñe en forma homogénea el núcleo. Siguiente. O patrón periférico, ambos muy característicos del lupus. ¿Sí? Siguiente. Bueno, esto ya les mostré antes, ¿no? Esta es la inmunofluorescencia dando el test de banda en una biopsia de piel de paciente lúpico. Siguiente. También en el riñón se puede hacer inmunofluorescencia y esta es la imagen de un paciente con glomerulonefritis membrana proliferativa. Siguiente. Criterios de clasificación diagnóstica. Siguiente. Ya. Existen lo que se llama criterios de clasificación diagnóstica, pero no son criterios diagnósticos, cuidado. Los de clasificación se utilizan más que nada para investigación, para hablar el mismo idioma entre la gente que realiza investigación o publica trabajos, para decir mi paciente, tengo 50 pacientes con lupus que cumplieron los criterios de clasificación de tal año, entonces yo ya sé a qué me refiero. Pero en la clínica, para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que recordar las manifestaciones clínicas, obviamente. Entonces, recordar que a menudo la artritis se acompaña de fatiga y sigue siendo la artritis la primera manifestación clínica.
Y recordar que hay que hacer un diagnóstico diferencial no solo con artritis reumatoide, sino con otras enfermedades reumáticas que cursan con artritis. Y ojo, enfermedades que no son reumáticas, que también tienen molestias articulares, sobre todo musculares y artralgias, como es la fibromialgia, ¿no? Y enfermedades que no son propiamente reumáticas también. Uno tiene que estar alerta al compromiso térmico, rash, úlceras de la mucosa oral, caída de cabello, serositis. Y en laboratorio, si algo me ayuda mucho es el hemograma, leucopenia, linfopenia, ¿no? Por supuesto puede haber también plaquetopenia, pero ahí el paciente clínicamente ya tiene sangrado. Y luego un examen de orina, no se olviden. Vamos a ver si hay proteinuria, hematuria y cilindruria. Ya después de eso ustedes pueden completar su evaluación. Si esto les hace sospechar el lupus, pidan un anticuerpo antinuclear. Solamente un ANA. Si el ANA es positivo, fuerte sospecha de lupus. Si es muy difícil que haya un paciente con lupus que no tenga ANA positivo. Pero también hay pacientes que tienen ANA negativo, muy raros, sobre todo los lupus que tienen que tienen el compromiso cutáneo, subcutáneo, ¿no? Que les decía yo. Ellos, los que tienen anti-RO, a veces el ANA es negativo. Entonces, si ustedes sospechan, ahí tienen que pedir el anti-RO, ¿de acuerdo? En el lupus cutáneo subagudo. Siguiente. Creo que esto ya lo vimos ya. Siguiente. Ya, vamos a hacer un repaso rápido, solo para que sepan, porque eso lo pueden ustedes encontrar en sus libros. Pasa rápido. Estos pasa nomás hasta terminar. Estos son los criterios que se establecieron en el año 82 y que han durado bastante tiempo hasta este siglo. Antes de esto habían otros, pero estos han sido muy útiles. ¿Por qué? Porque abarcaban la mayoría de los compromisos de órganos o sistemas. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron viendo que algunos de ellos ya no eran tan útiles. Siguiente, sigue nomás. Así, por ejemplo, en el año 2012, hay un grupo llamado SLIC que, que estableció estos criterios de clasificación. Y aquí agregaron, por ejemplo, como criterio los anticuerpos antifosfolípidos, el complemento bajo, el anticuerpo anti-DNA, el anti-Smith, la, la alopecia, ¿sí? Siguiente. Y decían que para la clasificación de lupus requerían completar 4 criterios o más, siendo 1 o más clínicos y 1 o más inmunológicos. O si no, siguiente, tener una biopsia nefritis lúpica con ANA positivo y anti-DNA de doble cadena o anti-DNA de doble cadena. Miren, estos criterios eran más estrictos con respecto a, sobre todo si tenía nefritis, eran muy útiles, ¿no? Siguiente. Pero en el año 2019 se reunieron tanto los del Colegio Americano de Reumatología como los de Europa y establecieron estos criterios que ya eran un poquito más complicados y en este caso lo que hacen es le dan peso a cada manifestación, solamente para que vean que hay un criterio de entrada, eso sí. Tiene que ver ANA positivo mayor o igual a 1,80, pero que se haga utilizando las células EP2 o un equivalente, ¿sí? Si están ausentes, no clasifican como lupus. Si están presentes, aplique los criterios adicionales. Siguiente. Y los adicionales, siempre y cuando no haya una explicación más probable que el lupus, es un criterio por lo menos una vez, etcétera. Siguiente, vamos a seguir nomás. Y les dan un peso, ¿no? Y así, por ejemplo, les van dando el peso y les dicen al final, clasificar como lupus con un puntaje de 10 o más si se cumplen los criterios de entrada. O sea, requiere el criterio de entrada y requiere 10 puntos con los otros criterios adicionales. Siguiente. Eso es para clasificación y usualmente, como les digo, se usa más en investigación o para publicaciones de estudios.
En cuanto a las drogas que pueden dar un síndrome parecido al lupus, porque desarrollan ANA positivo usualmente y estos tienen reactividad a histonas en particular. Estos pacientes usualmente tienen fiebre, artritis y serositis. Muy raro que hagan compromiso renal y neurológico. Y lo característico es que si ustedes retiran la droga, desaparece todo. Si no desaparece, quiere decir que es un lupus como enfermedad. Siguiente. Y las 3 drogas más conocidas asociadas a esto eran la hidralacina, que ya tampoco se usa, felizmente es un antihipertensivo, la procainamida, un antirrétmico, y la isoniazida. La relación de la ingesta de la droga con el síndrome es más o menos semanas o hasta meses. Siguiente. Unas palabras en cuanto al lupus neonatal. Este es un modelo de autoinmunidad adquirida pasivamente, ¿no? Porque se adquiere con el traspaso de los anticuerpos, ¿sí? Y los anticuerpos que están comprometidos son el anti-SSA, RO y el anti-SSB-LA. Más o menos se estima que se producen el 1 a 2% de madres que tengan estos anticuerpos anti-SSA-RO. Por eso si una paciente con lupus sale gestando, antes de salir gestando, si pretende salir gestando, hay que dosarle estos anticuerpos. Si están presentes, hay que tener en cuenta que pueden tener este síndrome sus hijos. Siguiente. ¿Por qué? ¿Qué puede dar este síndrome en los niños? Puede dar un bloqueo cardíaco congénito, puede tener lesiones eritematosas y a menudo anulares, igual que se ven en el lupus, fotosensibilidad y muy rara vez compromiso hepático y hematológico. Siguiente. Y eso tiene que saberlo el neonatólogo, el médico, para atender a los pacientes, estar ahí al tanto del paciente, ni bien nazca, ¿no? Del bebé, perdón. En cuanto al lupus y gestación, tienen abortos espontáneos con más frecuencia, hay muerte fetal intrauterina y hay nacimientos prematuros. Siguiente. Ustedes van a tener un taller de manejo terapéutico de lupus. Siguiente. No sé si ya lo han tenido, espero que lo tengan recién. Tienen que tener en cuenta que lo que uno hace es modificar la evolución de la enfermedad. ¿Cómo? Minimizando la actividad de la enfermedad y usando los medicamentos con una toxicidad mínima en lo posible. Y se reduce o previene la progresión del daño de los órganos. Hay que tratar de evitar que el riñón llegue a enfermedad terminal. Siguiente. Bueno, ya hay escalas para saber a qué se llama. ¿Por qué les decía que remisión de la enfermedad es muy difícil? Es ideal, pero es muy difícil. Entonces, actualmente se habla de low disease activity, ¿no? Una baja actividad del lupus. Y con eso se ve que el paciente va bien. ¿Y cuándo se dice que hay una baja actividad de lupus? Cuando la escala de actividad de la SLEDAI es menor o igual a 4, cuando, cuando el médico tiene una apreciación global menor a 1, ¿no? Cuando no hay actividad de órgano mayor, no tiene una actividad importante de órgano mayor, cuando no ha aparecido nueva actividad y cuando la prednisona ustedes la pueden usar a menos de 7.5 miligramos por día y algunos dicen a menos de 5 miligramos por día, más los inmunosupresores que estén usando. Siguiente. Siguiente. Hay que diferenciar el tratamiento del cuadro agudo a las estrategias de largo plazo. Cuando ustedes tienen el paciente que les llega muy agudamente, tienen que decir, voy a hacer esto, esto y esto, pero al mismo tiempo ya tienen que ir planificando cómo van a seguir tratando a ese paciente en el futuro. Siguiente. El manejo siempre es individualizado. Como siempre le dicen en medicina, no hay dos pacientes iguales. Tienen que ver al paciente individual y el estado del paciente en el momento de la consulta, no como estuvo hace 3 meses, ni pensando cómo estará dentro de 3 meses, sino en el momento. Eso implica una relación médico-paciente continua para conocerse bien entre ambos, ¿no?
y por tanto las opciones del médico se basan tanto en la actividad como en la severidad de la enfermedad. Siguiente. Les hablaba que es importante tener en cuenta la patofisiología y la patogenia porque ustedes ven en dónde actúan dónde pueden actuar las drogas. En cuanto a la proliferación celular, que es con lo que hemos estado trabajando hasta ahora y desde el siglo pasado, ¿no? Hidroxicloroquina, que es el medicamento básico para lupus. Todos los pacientes con lupus deben estar en hidroxicloroquina, azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida. Y, por ejemplo, el anifrolumab, que recién se ha aprobado hace poco tiempo, pero es para solamente determinados grupos de pacientes, actúa en la inmunidad innata. El belimumab sí está aprobado desde el año 2012 o 13, me parece, y que últimamente se le está encontrando más utilidad, inclusive lo usan eh, conjuntamente con otros medicamentos para luponefritis que no sea muy grave. El rituximab, que no está aprobado y sin embargo lo usamos desde muy tempranamente, desde el 2000, ¿sí? Tanto para pacientes con compromiso hematológico como en pacientes con compromiso renal, neuropsiquiátrico, ¿sí? Se usa. Muy bien, siguiente. ¿Y cuáles son las complicaciones que se pueden ver? Osteoporosis, miopatía por esteroides, artritis séptica por los tratamientos, osteonecrosis e infecciones. Como ven ustedes, estas complicaciones fundamentalmente son por corticoides y por la quimioterapia que uno utiliza. Siguiente. Y por supuesto el paciente que puede llegar a insuficiencia renal crónica terminal, termina en hemodiálisis. Pueden haber eventos vasculares que van a ser compromiso importante y la disfunción neuropsiquiátrica que prácticamente no tenemos un tratamiento específico. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta allí? Yo les he dado unos lineamientos nada más para el manejo terapéutico porque ustedes van a desarrollar ¿cómo se llama? El taller ya con el doctor Becerra, me parece, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen? Mientras tanto, por favor, Llovera, preséntame la siguiente presentación. Ya estoy en doctor, ahorita le presento. A ver, Lidia. Sí, bueno, mi pregunta iba de que, por ejemplo, usted mencionó de que el lupus neonatal es más que nada porque están pasando los anticuerpos de la madre al bebé, ¿no? Pero ¿hay algo quizás en los cuidados prenatales que se pueda hacer para evitar esto o es un evento así que... No, si la mamá tiene antirro, va a pasarlos. No tenemos todavía cómo bloquear, como en el caso, por ejemplo, de, este, de esta enfermedad de RH, ¿no? En que uno vacuna a la mamá después que nace el primer bebé y ya el segundo bebé ya no lo tiene, ya no le pasa los anticuerpos. Acá no hay eso, pero por eso es que se tiene que planificar la gestación en una paciente con lupus. Tiene que planificarse. Entonces uno trata a la paciente y si tiene antirro, hay que advertirle que el riesgo es, entonces se va siguiendo al paciente y bueno, actualmente con un paciente bien controlado puede terminar su gestación muy bien, ¿sí? Pero siempre tiene que estar atento el neonatólogo, ¿no? Porque si detecta que el niño tiene esos anticuerpos y nace con un rash, por ejemplo, en los días, tiene que tratarse al CPB, pues, obviamente. Sí. ¿Alguna otra? Sí. En estadios tempranos, o sea, al inicio, infecciones sobre todo, ¿sí? O que tengas un lupus muy activo. Hay lupus que se van poniendo mal en nuestros ojos, ¿no? En semanas. Comienza con riñón, luego va a pulmón, luego va a sistema nervioso central. Es terrible, ¿sí? Hematológico. Entonces es bien difícil.
Eso tiene puedes controlarlos, pero tienen mucha morbilidad y a veces fallecen tempranamente, en pocos años. Cuando puedes controlar al paciente, se ha controlado la enfermedad, puede vivir muchos años. Pacientes que viven, como les digo, nosotros tenemos pacientes cuya enfermedad empezó en la adolescencia y han logrado terminar el colegio, terminar la universidad, tener hijos, casarse, tener hijos, ¿no? Esos pacientes, ya después de muchos años, también eso se aprendió a fines de los años 80. Se aprendió que morían tempranamente por problemas vasculares, hacían strokes, ¿sí? ACVs, eh, así igualito que la aterosclerosis, porque es lo mismo. Por esa misma época se aprendió que la aterosclerosis era un problema inflamatorio y no degenerativo necesariamente, ¿sí? Entonces, y esto es inflamación, pues. Tienes a un paciente, por eso es que tienes que tratar de bajar rápido la actividad de la enfermedad y que no haya las exacerbaciones, que no haya lo que en inglés le dicen flares, ¿sí? Porque mientras más exacerbaciones tiene ese paciente, tiene menos posibilidades de vivir y desarrollar más daño, ¿no? La frecuencia de exacerbaciones que hace acumula daño y al final el daño es lo que ya te evita que puedas darle algo para tratarla. Se daña el riñón, se daña, etcétera, los órganos, ¿no? Y ya no tienes tratamiento para eso, excepto, por ejemplo, en el riñón, la diálisis y el trasplante, ¿no? Que también ha resultado ser muy útil en pacientes. ¿Alguna otra pregunta?